Ya estamos de regreso una vez más en este segundo ya bloque de actualidad y política. Está bastante interesante el panel. Hoy día podemos ver puntos distintos, muy radicales, por supuesto distintos, y eso es parte de la democracia. Y aunque me diga mi amigo Mario que me raspa la garganta cuando hablo de democracia, no, me gusta la democracia. Lo vulnerable que somos, dos hechos que me han llamado profundamente la atención. El primero, un corte de energía eléctrica que dejó sin luz a toda la ciudad por una supuesta bandurria que cayó en medio de un transmisor. Una explosión y nos quedamos sin luz. Primero. Lo segundo, un hecho que ocurrió lamentable, claro, un hecho lamentable que ocurrió ayer, un accidente de tránsito de proporciones, en donde dos camiones colisionaron frontalmente en el puente Rahue, que está siendo reparado a 12 kilómetros de Osorno, con dos personas fallecidas que eran justamente los conductores. Se hablaba de un tercer involucrado en el accidente, finalmente se descartó ese tercer involucrado. La persona, aparentemente, uno de los conductores habría pasado a dejar a su pareja algunos kilómetros antes en su domicilio, por lo tanto no existió esa tercera persona. Aquí vamos, hay algunos alcaldes que se han quejado, más allá del accidente han dicho lo vulnerable que somos, ya que se corta ese puente y quedamos totalmente aislados, o la región prácticamente partida por la mitad. ¿Lo vulnerable que somos o no somos, don Pedro Paul? Ese tema tiene varias miradas, y yo le daría una mirada en particular, que es que en esa parte hay dos puentes, ¿no es cierto? Uno en un sentido y el otro en otro sentido, uno nuevo y uno muy antiguo, el que está a la parte oriental, digamos, ¿ya? Y el tema es que ese puente se cerró al tránsito vehicular hará cuestión de un mes, si es que no es más. ¿2 meses? 2 meses. Ya, y en 2 meses yo no he visto ni un movimiento, no sé si están arreglando el puente, lo están peinando, qué es lo que están haciendo con el puente está ahí, no veo mayor movimiento ni de maquinaria ni de nada. ¿Ya? Sí. Producto de eso, quedó centralizado todo el movimiento en un solo puente, con los peligros obvios, con el movimiento que hay hoy día, estos camiones de gran tonelaje y de gran... Pero que la vida como era antes. Exacto, yo fíjate que creo que fue un caso fortuito más. Y uno de los choferes se debe haber quedado dormido y chocó contra el otro. Yo creo que es una falla humana, porque vivimos de los años 60, que se pavimentó la Ruta 5, hasta la fecha, y era una sola pista de ida y de vuelta. Había muchos accidentes. Había un hábito ya de los Eran muchos los accidentes. Hoy día tenemos 2 vías, por eso se hizo el segundo puente. Pero yo creo que es un caso fortuito. Pero más allá del puente. Yo creo que el tema de los puentes es importante, porque el de Cancura podría haber servido para desviar el tráfico. Por ejemplo, claro. Pero tampoco está. Y tiene una razón, una explicación, no es por flojera. ¿No es cierto? Ha llovido muchísimo en esta primavera y el caudal de los ríos todavía es alto. Entonces es por eso que no se ha avanzado lo suficiente. Es una respuesta lógica. Ya, bien. Mira, aquí nuestro contertulio Pedro Paul desconoce aquí cuando uno tiene que hablar con argumentos, ¿ya? Yo soy usuario de ese puente 4 veces al día. 4 veces al día. O sea, de los 2 puentes. De los 2 puentes, ¿ya? El oriente y el poniente, ¿ya? Por lo tanto, de hecho nos salvamos de una muy buena, pero nosotros pasamos 10 para las 8 de la mañana todos los días sagrados por ese puente rumbo a Osorno. ¿Y esa hora fue el accidente, no? Ya no, estoy hablando de otra cosa. Nos salvamos porque cuando estuvo a punto de colapsar el puente, de uno de los pilotes del lado sur. Desde entonces, y aquí todos saben que yo no soy amigo de las concesionarias, por lo tanto no tengo por qué defender a la concesionaria, ¿ya? Desde entonces hay trabajos permanentes desde las 7:30 de la mañana y harán 7 días o 8 días en que llegó maquinaria de alto tonelaje y muy especializada a trabajar en los pilotes del puente. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el daño del puente era mayor. Es mayor del que en un principio se dijo. Tampoco voy a hacer caudal político como lo han hecho algunos políticos de derecha criticando al intendente. No. Porque este no es un problema de un gobierno del intendente actual. No. Felizmente aquí no ocurrió una tragedia de proporciones, que cayó camiones, micros, buses al puente. Ahora, lo que pasa ahora es que ahora hay que tomar las providencias del caso. Viene la nueva licitación de las concesionarias y hay que hacer, en la nueva concepción hay que hacer 11 puentes nuevos que vienen de los años 60. Pero para ser justo, y me debo una al intendente, para ser justo, hay trabajos permanentes
en el puente desde que se están realizando 2 meses. Y yo creo que, sinceramente, por todo el despliegue que hay allí, ese trabajo va para 2-3 meses más. Mal. Así es. Una opinión. Primero que nada, sí. creo que en este canal fue que lo dije, o en la radio, de la gravedad del tema del puente, porque hace muchos años que me tocó ver, porque el puente tiene un sistema de arcos, ¿ya? De arcos ya que van a los pilotes, pero entre los arcos para llegar al chasis del puente hay los pilotes a la losa que descansan en los arcos. Y a mí me tocó ver que esos pilotes que tienen que soportar el puente, algunos estaban quebrados, ¿ya? Y si yo lo vi como cualquier usuario, digamos, tiene que haberlo visto en la concesionaria. Y si la concesionaria no arregló esto antes, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad, porque ¿sabe por qué? Porque efectivamente, como dice don Mario, ahí pudo haber una catástrofe de proporciones. Pero quiero alegar otra cosa. Cuando don Mario dice acá que la concesionaria ahora que hay que hacer tantos puentes más, la concesionaria efectivamente tiene que hacerlo, ¿ya? Y pueden hacerlo, y deben hacerlo. Porque para que ustedes sepan, señores televidentes, las concesionarias, las carreteras en Chile, que las inició el señor Ricardo Lagos Escobar, sociolisto, ¿ya? Rentan en este país la módica cantidad de 506% al año. Un negocio malito, ¿ya? Pero no ha sido malo concesionar carreteras. Espérese un poquito. Partamos de la premisa de que ha sido positivo. Déjeme terminar. O sea, depende, porque si usted tiene un 506% de rentabilidad y usted ha pagado las carreteras, de hecho la carretera del Sol... Es el contrato nomás, porque firma la concesionaria con el Estado. La carretera del Sol, la hemos pagado 16 veces. ¿Ah? Así que no sé qué tan bueno será para el país. Si hacen una carretera y termináis pagando 16, no sé qué tan brillantes somos, ¿ya? Y segundo, y ahora estos empresarios, ¿ya? Junto al fresco del Estado de Chile, ¿sabe qué es lo que quieren hacer, señor televidente? Quieren, cuando terminen los contratos a los 15, a los 20 años, los años que hayan sido, quieren volver a reconcesionarlas para que este empresario se siga ganando la plata fácilmente. Y en la parada va a ir el fresco del Estado de Chile como socio ya en el asalto que vivimos permanentemente todos los días los chilenos. Ese es un tema de fondo que hay que tocar. Sí, vamos a abordarlo. Yo quisiera sobre este tema de las concesionarias, tengo una postura absolutamente distinta a don Mario, pero yo creo que Pedro aceptará que la concesión es un sistema que le permite al Estado, sin invertir de las arcas fiscales, los adelantos en materia de construcciones civiles, ¿eh? De obras civiles. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, el Estado, que no tiene los recursos, licita. ¿Y quién es el que paga? El usuario. Nosotros. Claro, y como hoy día hay muchísimos más vehículos que antes y nunca se proyectaron el parque automotriz al ritmo que hoy día ha aumentado, obviamente que ha sido un buen negocio. Le hago una capita. Pero este sistema de las concesiones no es solo de Chile. Y yo estoy creyendo de que aquí ha fallado, por ejemplo, la anterior administración, por ejemplo, en el caso de los hospitales. Había una serie de hospitales que estaban listos para ser concesionados y por un tema ideológico finalmente no se concesionaron y no existen los hospitales que estaban concebidos, que eran como 20. A lo largo de Chile. Lo mismo con el tema de las carreteras. ¿Cómo no es presentable, Pedro, que la ruta internacional entre lagos todavía no tenga una concesión que permita evitar los accidentes que se producen? Perdón, Mario, quiero contestar dos cosas. No, pero es que... medio minuto, por favor. Ya, 30 segundos. Primero que nada, el Estado efectivamente, si no tiene la plata para hacer las carreteras, estamos mal porque es un Estado el Estado de Chile es de los que cobra los impuestos más caros del mundo. 35% de impuesto a la renta, 19% de IVA. Así que debiera tener la plata. Y si no la tiene, seguramente porque se la gastaron en viáticos de viaje, en fin. Punto 2. ¿Ya? Usted me habla de financiamiento. Yo le digo perfectamente, hagamos las carreteras. Estoy de acuerdo. Con un contrato distinto. Pero con un contrato distinto. Claro. Y además, financiada, ¿sabe con qué? Con las platas de los fondos de pensiones de los trabajadores de Chile. Y que esa rentabilidad con la cual yo soy asaltado todos los días cuando ocupo la carretera, vaya en beneficio de los jubilados de este país. Muy bien. Eso se puede hacer. ¿Por qué no lo hace su sector de derecha?
que es mi sector de derecha también, porque ahí tenemos el problema. Y en ese problema, lamentablemente, don Víctor, ya es cuando nosotros dejamos entrar a la izquierda con sus pobres argumentos. Okay. Porque el sol tiene que brillar para todos. Don Mario, no para algunos pocos. Don Mario González, ¿qué opinión tiene respecto a lo que ha dicho don Víctor? Yo creo referirme a lo que se vivió, ayer en Osorno. Osorno, pero tiene relación con la carretera, con las concesiones. Colapsó, los caminos rurales se congestionaron. Parte de mi familia tuvo que viajar de Osorno por el camino de Ovejería. Terrible, Coyipulli. Caipulli. Con riesgo, los camiones de alto tonelaje pasando por un camino de extremo precario. Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad no solamente de este gobierno, sino del Estado en mejorar vías alternativas. ¿Qué tal si mañana nos afecta un terremoto grado 9, el terremoto del 60? ¿Qué tal si mañana pasa una emergencia química de grado superior? ¿Cómo quedamos como provincia? ¿Cómo conectamos Chile? Como región. Como región. Entonces aquí hay una inmensa responsabilidad y estas cosas, más que para incendiar la pradera, lo que tiene que servir es para tomar decisiones adecuadas a las autoridades de gobierno y proponer planes de acción a largo plazo. Si esto tampoco lo vamos a solucionar en 5, 2, 3, 4 años. Estos son programas de largo plazo, sobre todo con los caminos secundarios, que tienen que mejorarse y mejorarse sobre todo las señalizaciones, porque hay gente que tenía que salir en Casa de Lata y fue a salir a Río Negro. Sí, así es. Entonces, de hecho, el año 78... Ahí entonces tenemos un problema. Entonces, tenemos que... sabemos que tenemos un problema. Ahí es donde tenemos la responsabilidad, que estas no son políticas de un gobierno, sino que son políticas de largo plazo. ¿Ya? Y tenemos que apuntar hacia allá. Ahora, con respecto a las concesionarias, nosotros tenemos claridad que allí cuando se hicieron los contratos fueron contratos leoninos. Ya sí, hay que recordar que firmado por la izquierda, por Lago, por la educación gratis. Que termine la idea, pero señores televidentes, ustedes deben saber que la educación en Chile, la básica, es gratis. Entonces hay gente que debería ir a básica gratis porque en verdad, si no, aprenderían a respetar al otro, y eso es básico. Ya, entonces hay que recordar que los contratos que se hicieron durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos incluían que hasta los bomberos, carabineros pagaban en las carreteras. Ambulancias, todo. Algo inaceptable. Entonces, pero era por un tema administrativo, don Mario. No era porque se quisiera cobrar a bomberos ni a carabineros. Era un tema de administración. Lo mismo que dice la tecnología es posible solucionar el problema. Si nosotros en ese sentido decimos, mire, las carreteras las puede construir el Estado. Si las plata, nosotros hemos dicho, mire, las plata de la AFP, perfectamente podríamos, así como los profesores de Canadá son dueños de Exal en esta región, y de el agua potable, y de Saesa. Son dueños de Saesa y eran dueños del casino. Y esas platas también podrían implementarse en carreteras, ¿no es cierto? Y poder, en un primer paso, milagro, estamos teniendo no, señor, los que me escuchan en radio hace más de 20 años que yo vengo diciendo que esa es la solución para salir de la miseria en que viven los pensionados chilenos. Pero está muy bien, sí, es un buen argumento y yo creo que a la larga así va a ser. Pero por el minuto, cuando se abrió esto de las concesiones, que fue algo novedoso en Chile, y lo hizo don Ricardo Lago, y a mí me parece que era buena idea. Es buena idea. Claro, no, sí. Pero en su minuto sí. Pero fue tal el tipo de contrato que incluso en esta región hubo que pagar un sobreprecio. El Estado tenía que financiar a la concesionaria porque no era capaz, con el número de vehículos que pasaban, de dar financiamiento a la inversión realizada. Es decir, los inversionistas extranjeros, como en este caso SACIR, que fue el que hizo esta... Los españoles partieron con mexicanos, los Tribasa, esos se arrancaron después con algo de la plata y de ahí salieron los españoles. Ya hablaron. Pero SACIR, que fue la concesionaria, recibió por varios años un estipendio, una cantidad importante de recursos para poder evaluar en relación a otras concesiones de otros lugares donde había más movimiento y que la inversión se haga. Yo creo que el tema de las concesiones es algo vigente que va a continuar y en el caso de que termine ahora en un par de años más, va a seguir, porque el Estado tiene para recuperar. Es lo mismo que el impuesto a los combustibles. Se hizo con un fin, pero después es tan importante ese ingreso para el Estado que queda como una cosa permanente. Y si la misma concesionaria, que es una administradora, va a estar
en ese contrato, a mí no me cabe duda, porque el Estado no tiene capacidad, ni es su papel estar en todos los lugares de producción. No tiene capacidad. Y no es parte del Estado hacer negocio. Por eso es que en este sistema de libre mercado que tenemos, ya cada día tiene menos empresas el Estado. A diferencia de lo que era antes de los años 70. ¿Usted se acuerda, don Mario? Antes de los 70 estaba la ECA, el Precio de Comercio. Había toda la parte de la metalurgia, era toda la metalurgia. Pero hay que ser justo que eso se genera a partir de los gobiernos radicales con la Corfo. Que hay que reconocer para evitar otro tipo de interpretaciones inadecuadas históricamente, es que hay que reconocer que los gobiernos radicales crean la Corfo, desarrollan este país, desarrollan un ferrocarril. Eran otros años. Claro, era otros años. Y era otro sistema económico. Claro. Entonces ahí hay que reconocer que eso es un avance que hubo espectacular para el momento. Para el momento. No estoy. Así es, esa es la historia. Eso es importante. ¿Puedo? Sí, ¿terminó, Víctor? Sí. ¿Puedo dar una opinión? Ya. Señores televidentes, Sí, así era. aquí hay una muestra más de la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Y les voy a explicar matemáticamente por qué es así. ¿Pero usted quién representa? ¿Usted independiente? ¿A quién representa? ¿Puedo terminar o no? Claro, pero eso pero puedo terminar. Ya, okay, ¿Puedo terminar? termine. Cuando termine usted va a ver a quién representa. Ok, ya, vamos a ver. Ya. La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Mentira. Todo esto es mentira. ¿Sabe por qué? ¿Cómo hicieron esos contratos? Partieron por ver cuántos vehículos pasaban. Contaron cuántos vehículos pasaban, hicieron la estadística. Para la rentabilidad. Y le voy a poner un ejemplo. Exacto. Pasaban 2 vehículos al día, por poner una cifra. Eran muchos más, 2 vehículos. Y se hizo el negocio sobre el supuesto que pasaban 2 vehículos. Sí, lo dijo Víctor en comienzo. Y tan frescos fueron, ¿ya? Y estos socialistas, ¿ya? Que encima, si no les alcanzaba con 2 vehículos a financiar la carretera, el Estado le ponía plata, y el Estado les puso plata, y mucha plata, no muy poca, ¿ya? Pero déjeme 5.000 millones anuales. Pero déjeme 5.000 terminar. millones. Una cosita poca, no, con 5.000 millones re poca plata. Para el Estado no es mucho. Claro, lo pagamos nosotros. No es mucho, Ya, pero déjeme terminar. Yo le doy la cifra. Déjeme terminar. Hoy día no pasan 2 vehículos diarios. No. Hoy día pasan 8 o 10 vehículos diarios. Por eso que el negocio se convirtió en tan bueno. Y aquí me quiere decir don Víctor Hugo, de derecha, ¿ya? Y acá uno de izquierda, que es moral, que es aceptable, que a los 20 años que se termine esa concesión, que debiera abrirse la carretera al uso libre de nosotros los chilenos, porque la carretera está pagada, ¿ya? No va a pasar porque es una mantenerla. Pero me deja terminar, ya. Debiera ser entregada al uso libre y no va a ser así. Y él me argumenta que es porque hay que mantenerla. Yo le voy a explicar que en la vida y en la construcción hay costos. Un costo es construir y otro costo muy menor es mantener. Yo no discuto que haya que pagar el día de mañana, en vez de 2.500 pesos, 500 pesos o 800, 700 pesos, lo que sea, porque hay que mantener, ¿ya? Muy distinto es a que la concesionen de nuevo y me sigan asaltando con los 2.500 pesos por cada pasada. Pedrito, ok. Pero si tú la vas a otros lugares ya. más densamente poblados, A ver. por ejemplo en Santiago, están todas las vías subterráneas y todos los vehículos tienen un tag. Vaya a preguntarle a los santiaguinos cómo están. Bueno, están felices los que usan la vía rápida. Claro, entonces, ¿usted sabe quién es el dueño de ese negocio? Pedro, los primos del presidente de la República. Pedro, no lo lleves a ese terreno. Estamos hablando de que las obras en un país tienen que hacerse en la medida que existan recursos. Y si no existen los recursos, los privados tienen que invertir en eso con una cantidad de utilidades que están reguladas. Don Víctor, ¿usted considera lógico que mañana privaticemos calle Ramírez? Pero escucha. Donde interrumpe al final uno se le tira que mañana privaticemos calle Ramírez. Pedro, que termine la idea. Pedro. Las concesiones, por ejemplo, cuando se va a construir una escuela, cuando se va a construir un hospital, lo construyen los privados y se le pone el monto de la utilidad.
Y está autorizado por ley el 20%, que para mí sería estupendo como agricultor ganar un 20%, marginar un 20%, pero de acuerdo a la ley sí se margina el 20%. Eso está en las bases de todos los contratos. Pregúntale a Metrogas de Santiago qué pasó con eso. Bueno, pero pasaron por lejos esa utilidad y inventaron un gasto para cuadrarse con esa utilidad. Por favor, así funciona. Entonces, siga. Pero tenemos que entender de que el Estado funciona de una manera en la cual hay que hacer controles y hay contratos. Es una cosa distinta a cómo funciona un privado. Tú en tu negocio puedes hacer lo que quieras y tienes tus relaciones laborales como tú quieras, pero en la administración pública no funciona así. Pero más delicado porque es plata de todos nosotros. Don Víctor y don Mario González. Usted va a mandar a negociar a un ministro que gana 6 millones de pesos. Pero es que hay que entender con un contrato que son miles de millones de dólares. Mire, ya que este programa es un programa que se ve... Hay que mejorar eso. Ya que este es un programa que se ve desde la zona del Biobío al sur, y yo como conductor permanente en carretera, también, ¿por qué no hacemos un acto ciudadano? ¿Por qué no pedimos también que los conductores en carretera sean más respetuosos? Porque aquí lo que pasó, yo creo que básicamente lo que pasó en esta tragedia, inmensa tragedia que pasó en el Puente Rahue, es un acto también de bastante irresponsabilidad. Días atrás, un familiar nuestro viajaba en un bus que tenía destino Purranque, y camiones de transporte iban apurando al bus para que avanzara más rápido en una vía segregada. Entonces yo creo que como ciudadanos también, aquí está la responsabilidad del ciudadano, tener que respetarse a los otros, y aquí uno de los grandes problemas que tenemos como país también es la falta de respeto para el otro. Entonces cuando se dice que el conductor chileno es uno de los más agresivos de Latinoamérica, ya, bueno, porque no nos estamos respetando. Entonces también es una cuestión que también se atraviesa por el respeto entre nosotros. Y lo urgente hoy día es poder saber en qué condiciones está el puente. Y ahí sí que tiene una palabra el intendente. El intendente debe decirnos a los ciudadanos cuánto tiempo queda y cuál es la gravedad en que está ese puente. Claro, pero tiene relación con lo que se ha abordado por nuestros dos panelistas, don Mario. Tiene relación también lo diligente que debe ser la empresa concesionaria, que es bien pagada. Sí, pero no, de hecho, creo que una de las buenas ideas son estas concesiones, perdón, don Pedro, de poder concesionar. Porque yo diría, en gran medida tiene razón don Víctor. Y seamos honestos, el Estado no va a construir carreteras. No tiene. Hablemos de la ruta 215, por ejemplo, que es un tema. El Estado tiene 74.000 millones de dólares todos los años. Oye, la plata que tiene el Ministerio de Obras Públicas para carretera la ocupa en los caminos rurales. Así es. Hoy día la cantidad de caminos asfaltados en el sector rural es tremenda. Sí. Yo nunca me imaginé que iba a tener un camino asfaltado para llegar al campo. Está bien. Claro, estamos al nivel de los países desarrollados en ese sentido. Yo le hago una pregunta. Pero donde el Estado pueda liberarse de esta responsabilidad, es bueno que lo haga y que cada uno de los usuarios paguemos es lo que corresponde. Ver, yo hago una pregunta. A ver, un chileno, clase media, que paga IVA, que paga benzina, de las bencinas más caras del mundo, que paga permiso de circulación, que paga impuesto a la renta, que paga contribuciones, que paga timbre y estampilla, que paga por su salud, que paga por su educación, ¿ya? Al Estado de Chile. Y yo le pregunto a un clase media de mi país, ¿qué recibe del Estado? Nada, ni un peso, nada. Las carreteras las paga con el peaje. El uso de las calles de la ciudad con el permiso de circulación. Se enfermó, tiene que pagar su ISAPRE. Su casa la compra con su crédito hipotecario. En fin, no recibe nada. La educación de sus hijos la paga en el colegio particular. La educación de sus hijos en la universidad la paga. Entonces, si yo le pago a un Estado sinvergüenza como el Estado de Chile impuestos de los más caros del mundo, porque el IVA que nosotros tenemos, después de Israel, no hay ningún IVA más caro que el nuestro, después de Israel. ¿Cuál? El impuesto a la renta, 19%. El impuesto a la renta, 35%. En Estados Unidos es un 19%. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿qué recibe? Para las empresas, para un particular es el 35%. Ya, yo le pregunto, ¿qué recibo entonces yo por qué le tengo que pagar impuestos a un Estado que no me da ningún bien ni servicio? Hay que pagarlo, pues, no me da ningún bien ni servicio. ¿Qué me da el Estado de Chile? Nada. ¿Cómo que no te da? Nada. ¿Qué me da? A ver, nómbramelo. Te da la posibilidad de ser un empresario exitoso.
porque te Pero eso da es por mi trabajo y mi esfuerzo. No, pero si no hubiera un ordenamiento, si no hubiera policía, juzgados, si no hubiera ordenamiento. Tú no vas a Oiga, hospital, señor, pero después de la muerte de este uno comunero mapuche, han habido 200 atentados en Temuco. 200 atentados en una semana. Y no hay nadie preso, ni nadie investigado. Por favor, don Víctor. Bueno, pero sí. Tome agüita, por favor. Ya, quedan 4 minutos. Sí, la verdad. Y es dolorosa. Don Víctor y don Mario. Sí. Es que al final ya. No, mire, la labor de un Estado es hacer el mejor uso posible de la recaudación de impuestos. Los impuestos deben estar al servicio de los ciudadanos. Pagar impuestos es tan antiguo que en la Biblia aparece, le muestran a Jesús de Nazaret, le dicen, esta moneda, ¿a quién le pertenece? Y él le dice, muéstrame, dice, bueno, a lo que es del César, lo que es del César. Correcto. A lo que es del Estado, lo que es del Estado. El tema en discusión, y que no es, que falta tiempo para eso, es decir, ¿cuál es el rol del Estado en la administración de los recursos que tienen todos los ciudadanos? Ese es el tema. La opinión nuestra, sabemos claramente que nosotros que tiene que ser un Estado redistributivo, ¿ya? Nosotros creamos un Estado proactivo y evidentemente que en eso discrepamos con la gente de la derecha, de la UDI, básicamente porque nosotros no estamos de acuerdo con las concesiones de hospitales, no estamos de acuerdo con la concepción de las cárceles, porque creemos que es un gran negocio, ahí hay un negocio que puede complicar mucho a futuro y que no hay rehabilitación, no estamos de acuerdo. Y en lo que es carretera, yo creo que el Estado sí debe tener algún cobro sobre las carreteras, y aquí difiero con una postura muy personal, porque incluso en las ciudades, yo estaba viendo experiencias de España y de otros países donde se limita el uso del vehículo. España es un país quebrado. Se limita el uso del vehículo por una cuestión muy esencial. Ya estamos al borde de la crisis total climática. Si el clima aumenta la temperatura en 2 grados, ya ese otro tema, en 2025, estamos de acuerdo, en 2025 vamos a tener una catástrofe mundial en migraciones, en todo lo que se nos viene encima. Entonces, pero pareciera ser que nos fuera importante reducir la cantidad de contaminación de los vehículos. Fíjense que en Europa, y fundamentalmente en Alemania, los vehículos diésel comienzan a desaparecer a una velocidad espantosa. En Europa se van a eliminar prácticamente los vehículos diésel. En los próximos 5 años no va a haber un vehículo diésel en Europa. En beneficio de los eléctricos. Que el beneficio de la electromovilidad. Entonces, y eso es, ese es el futuro que viene. Entonces no nos podemos negar a eso. Don Víctor. Sí, yo quisiera dar la idea que quiere cerrar. Sí. De que cuando hablamos del Estado, en verdad, la mayoría de las personas no conocen cómo funciona el Estado. Entonces creen de que las cosas son como las ven en forma particular. ¿Y por qué se está gastando plata en pavimentar esta calle y no se pavimenta la otra? Porque no saben de que el Estado licita y hay un orden de prioridades. Lo mismo pasa con los caminos, lo mismo pasa con los hospitales, con los colegios, con las escuelas, con todas las obras públicas, ya sean del Ministerio de la Vivienda o sean del Ministerio de Obras Públicas o de Vialidad. Entonces hay que entender cómo funciona. Y eso tiene algunas aristas que algunos economistas plantean en una forma parecida a Pedro Paul, y yo sé que existen, yo no comparto con ellos, que hablan de que los impuestos son una expropiación. Porque le están quitando al que produce una parte... La palabra lo dice, impuestos. Claro, al de su justa utilidad. Pero yo creo de que el Estado no tiene otra forma de financiarse y dar una parte de la riqueza que ganan uno en beneficio de los más pobres. Nosotros creemos en eso, nosotros como partido de derecha, que muchas veces don Mario o la gente de izquierda creen de que nosotros no nos duele la pobreza. Nosotros luchamos contra la pobreza, don Mario. Los partidos como el nuestro, la UDI, su norte es hacer a toda la gente que tenga una mejor calidad de vida. Los caminos que nosotros tratamos de llevar quizás no compartimos. Son distintos. Pero eso no quiere decir del que el fin último no sea el hombre. Y los felicito porque eso demuestra que sí están preocupados de algo que... Aproveche de cámara para despedirse, don Víctor, inmediato. Una cosa del Estado de los impuestos. Usted sabe, y lo dijo el presidente de la República anteayer en Radio Bio Bio, usted sabe que en Chile hay 200.000 empleados públicos de más que los contrató el gobierno de doña Bachelet.
a los cuales hay que pagarles sueldos, vacaciones, gratificaciones, todo lo demás. Sí. Entonces, no me diga que el Estado no tiene plata. Bueno, si el no, Estado pero no tiene puede echar para a- pagar a fíjate, 200.000 empleos mira, públicos que no necesita. Con su opinión, 400.000 sí, yo me quiero falsos despedir, exonerados yo me políticos, quiero despedir. 400.000. Yo no Despídese. sé, yo comparto Despídese, por con favor. lo que estaba Sí. diciendo Pedro en algún sentido, pero la racionalización, así se debería llamar, el poder enfocar a todos los empleados en la justa capacidad productiva, es algo que está incendiando al país. Ya se dijo en este panel de que hay huelgas porque sí, huelgas por reajuste, huelgas por el tema indígena, atentados incendiarios, en fin, terrorismo. Pero todo eso es lo que el Estado debe de aplacar. Y para ello los impuestos son fundamentales, para poder suplir las necesidades de los que tienen menos. Ok, don Víctor, muchas gracias. Lo vamos a volver a invitar. Pedro, ¿cuál es la cámara de Pedro? Allá, por favor. Con respecto a lo cortito, que decía preciso. acá el contertulio del calentamiento global, para que nuestros televidentes... 30 sepan- segundos, tenemos que irnos, Sí, no más. Correcto. Sí. El oxígeno que nosotros respiramos, en una parte mínima, se produce en los bosques y en las selvas. La gran parte del oxígeno que nosotros respiramos se produce en el océano. El océano es como un organismo vivo que necesita de ciertas temperaturas y ciertas corrientes marinas que se calientan en el trópico y se enfrían en los casquetes polares o en la Antártida. Si a nosotros calentamos el planeta, lo que podemos hacer en 1 o 2 grados más es un desastre ecológico total. Muchas gracias, ya, Pedro. donde la vida misma del ser humano sobre la faz de la Tierra está en peligro. Para nosotros cambiar todo eso que parece fácil, tendríamos que cambiar el paradigma. Tendríamos que cambiar todo, pasar de una sociedad consumista basada en el capitalismo a otro tipo de sociedad. Muchas gracias. Para hacer eso necesitamos políticos Muchas gracias, grandes Pedro. y no los tenemos. Don Mario tiene menos mal que el calentamiento global no era culpa de la izquierda, pero ya me estaba asustando. Ya, tiene... Nos alegramos de que la gente entienda lo que hemos venido planteando los ecologistas, los ambientalistas durante 50 años, 40 años, Coincidieron, los eso es últimos bueno. 40 años. No, pues no estamos Que inventando el la pólvora. sistema capitalista conduce al desastre y, como dicen hoy día filósofos alemanes, el capitalismo no es compatible con la supervivencia del ser humano. Tenemos que partir a crear un nuevo sistema. ¿Cuál va a ser ese? No lo sabemos. Tenemos que unirnos, trabajar pero el socialismo y, no es, y pensar. El socialismo no Ok, es. y pensar. Ya se despidió Pedro, por favor. Y gracias por esta oportunidad. Saludo a toda la gente de Integra que están en esta huelga. Esperamos que se solucione pronto. Cuenta con nuestro apoyo Frente Amplista. Gracias. Bien, muchas gracias. Es que se encargan de toda la huelga. Don Mario, Están con la don gente de Integra, Pedro no se y don preocupan qué Víctor pasa con Hugo. los niños que Hasta están la abandonados. próxima. Que tengan una buena jornada y aquí nos quedamos un poco discutiendo al final de De la los actualidad y rehenes. política. Que tengan una buena y maravillosa jornada. Habló del capitalismo, Pedro, y usted pasó, pero... No, si quiero interrumpirlo. No, si le digo, el socialismo no es... Ya, la próxima Pero, semana... perdón, el capitalismo es el que ha llevado a generar riqueza como la nunca. próxima semana nos encontramos. Que tenga una buena jornada.